El cristal de la oficina de don Alejandro Valdés era una mentira transparente. Prometía Barcelona, toda ella, desde los picos góticos del Barri Gòtic hasta la geometría imposible de la Sagrada Familia, extendiéndose hasta el Mediterráneo, azul y vasto. Pero para Malik Cissé, de pie con una carpeta bajo el brazo, el cristal actuaba más como un espejo. Reflejaba no la ciudad que amaba, sino su propia figura. Un joven negro, alto y delgado, vestido con un traje prestado que nunca se sentía del todo suyo, perdido en la inmensidad de una oficina que olía a cuero caro y a ambición desmedida. ¿Pertenecía él aquí? La pregunta era un zumbido constante, como los tranvías que recorrían la diagonal allá abajo. Valdés Arquitectos ocupaba la planta más alta, un nido de águila para el hombre que se consideraba el rey Midas de la arquitectura barcelonesa. Y Malik, su más reciente descubrimiento, a menudo se sentía más como un objeto brillante en la colección que como un arquitecto por derecho propio. Malik, muchacho, pasa, pasa. La voz de don Alejandro era un barítono meloso, cultivado, como sus trajes italianos. Don Alejandro Valdés era un hombre cincelado por el éxito. Cabello plateado peinado hacia atrás, una sonrisa que podía vender hielo a los esquimales y ojos azules, fríos como el acero, que evaluaban todo en términos de valor. Se levantó de su imponente escritorio de caoba, rodeándolo para recibir a Malik con una palmada en la espalda. Una palmada que, como siempre, se sentía demasiado pesada, demasiado posesiva. Estaba pensando en ti, precisamente en ti. Malik tragó saliva. Su corazón, siempre un traidor, empezó a latir más rápido. Sí, don Alejandro. Sí, tenemos algo grande entre manos, algo definitorio. El concurso para el nuevo Centro Cultural Sostenible del Poblenou. Y quiero que tú lleves la batuta conceptual. Eres joven, tienes esa frescura, esa visión diferente. Valdés hizo un gesto vago con la mano como abarcando algo exótico. Malik sintió una oleada de calor. ¿La batuta conceptual? Era más de lo que había soñado, pero la experiencia le había enseñado a ser cauto. Esa visión diferente a menudo era un eufemismo. Don Alejandro, es un honor inmenso. No sé qué decir. No digas nada. Trabaja. Sorpréndeme. Valdés sonrió, pero sus ojos ya se habían desviado hacia la ventana, hacia su Barcelona. Tienes talento, Malik. Un talento crudo. Necesitas pulirlo. Déjame guiarte. Juntos haremos historia. Malik asintió, incapaz de articular palabra, aferrando la carpeta con más fuerza. Salió de la oficina sintiendo una mezcla de euforia y pavor. En el pasillo casi choca con Lucía. Ella era delineante, joven, con el pelo teñido de azul eléctrico y una mirada que siempre parecía saber más de lo que decía. «Ojo, Malik. ¿Te ha dado la bendición el Papa?», bromeó ella. Malik sonrió débilmente. «Me ha dado el centro cultural». La sonrisa de Lucía se desvaneció un poco. «¿El concepto?». Malik asintió. Lucía se acercó más. «Ten cuidado, Malik, ya es cómo funciona esto. No te está guiando, te está desangrando. Sus guías suelen terminar con su nombre en letras grandes y el tuyo en la nota al pie, si tienes suerte. Esta vez será diferente, Lucía. Me ha prometido». «Te ha prometido lo que necesitas oír», interrumpió ella suavemente. «Solo guarda copias de todo, y no dejes que te quite tu voz». La advertencia resonó en Malik mientras volvía a su pequeño cubículo, un espacio anónimo en medio del vasto open space. La ventana aquí no daba a la Sagrada Familia, sino a un patio interior. Desplegó sus herramientas, el papel blanco, los lápices afilados. La advertencia de Lucía se mezclaba con la voz melosa de Valdés y el recuerdo persistente de su madre en Dakar, sus manos ajadas entregándole sus ahorros, sus ojos llenos de una esperanza que pesaba más que cualquier edificio. No podía fallar. Pero ¿cómo ganar en un juego cuyas reglas no entendía del todo o que parecían cambiar solo para él? Se sumergió en el trabajo como un náufrago aferrándose a una balsa. Barcelona, su ciudad adoptiva, se convirtió en su musa. Caminaba por sus calles al amanecer, absorbiendo la luz dorada sobre las fachadas modernistas, el ritmo de los mercados, el susurro del mar en la Barceloneta. Pensaba en su Senegal natal, en la arquitectura comunitaria, en la sabiduría ancestral de construir con la tierra y el clima. Quería fusionar esos mundos, la vanguardia europea y la sostenibilidad africana. Quería un edificio que respirara, que dialogara con la ciudad y con la naturaleza. Las ideas fluían. Noche tras noche, su pequeño apartamento alquilado en el Raval se llenaba de bocetos, maquetas, cálculos. La fatiga era un zumbido lejano, eclipsado por la fiebre creativa. Por primera vez desde que llegó a España no se sentía como un impostor.
Se sentía como un arquitecto. Creó un diseño audaz, un edificio con una piel inteligente que se adaptaba al sol, con sistemas de recolección de agua de lluvia inspirados en las impluviums casamancesas, con espacios abiertos que invitaban a la comunidad, no solo a los consumidores de cultura. Era más que un edificio, era una declaración. Las reuniones con Valdés eran un ejercicio de equilibrio precario. Malik presentaba sus avances, su voz a menudo temblorosa de emoción y nerviosismo. Valdés escuchaba, asentía, elogiaba con esa generosidad calculada. Brillante, Malik, sencillamente brillante. Pero quizás podríamos hacer la fachada un poco más monumental. Que se vea el poderío. Y esta idea de los patios interiores no es un poco tribal. Tenemos que pensar en el público europeo, muchacho. Poco a poco, Valdés iba lijando las aristas más innovadoras, las más personales. Malik intentaba defender sus ideas, pero sus argumentos se perdían ante la autoridad sonriente de su jefe. Confía en mí, Malik. Sé lo que funciona, sé lo que vende. Y Malik, recordando su precaria situación, su visado dependiente del trabajo, su deuda con su familia, a menudo cedía. Un día, en una reunión preliminar con un concejal del ayuntamiento, Malik observó, impotente, cómo Valdés presentaba sus bocetos, sus ideas, como si hubieran surgido de una conversación casual entre ellos. Malik aquí ha aportado algunas sensibilidades interesantes, por supuesto, dijo Valdés, dándole una palmadita paternalista, pero la visión estratégica, la columna vertebral, es algo que hemos desarrollado juntos en el estudio. Malik sintió una náusea fría. Vio la mirada rápida que le lanzó Lucía desde el otro lado de la mesa, una mezcla de «te lo dije» y compasión. Esa noche no pudo dormir. El recuerdo de las palabras de Valdés se repetía en su cabeza. ¿Sensibilidades interesantes? ¿Columna vertebral? Era su alma la que estaba en esos dibujos. Se levantó y bajo la luz de la luna que se colaba por su ventana, miró sus bocetos originales, los que no se había atrevido a mostrarle a Valdés. Eran más audaces, más honestos. Más él. Fue entonces cuando Lucía le envió el enlace. Un artículo antiguo de una revista de arquitectura casi olvidada. Entrevistaban a un tal Jordi Plans, ex socio de Valdés, que lo acusaba amargamente de haberle robado el diseño que lanzó la firma al estrellato. Plans había terminado arruinado y desacreditado. La historia era escalofriantemente familiar. El miedo se apoderó de Malik. ¿Sería él el próximo Jordi Plans? Pero el miedo venía acompañado de una nueva sensación, una rabia fría y tranquila. Lucía tenía razón. Tenía que luchar. ¿Pero cómo? No podía enfrentarse a Valdés directamente. Sería su palabra contra la de una leyenda. Decidió seguir el consejo de Lucía, documentar. Empezó a guardar correos electrónicos, a fechar sus bocetos, a grabar discretamente algunas conversaciones. Y en secreto empezó a desarrollar su versión pura del proyecto, la que Valdés nunca vería. No sabía para qué, pero sentía que necesitaba tenerla, como un ancla, como una prueba para sí mismo de que su visión era real. La presión en la oficina aumentó. Valdés, sintiendo quizás la inminencia del concurso, se volvió más errático. Un día era todo elogios, al siguiente criticaba duramente a Malik por detalles insignificantes. Fue en una de esas críticas cuando soltó la frase que lo rompió por dentro. Revisando un detalle estructural, Valdés frunció el ceño. Malik, esto es ingenioso, pero le falta rigor. Necesitas más. Estructura, no tanto. A veces esa impulsividad africana hay que domarla para el mercado europeo. Las palabras golpearon a Malik como una bofetada. Impulsividad africana. La condescendencia, el racismo apenas velado, lo dejaron sin aliento. Vio a sus colegas bajar la mirada, incómodos pero silenciosos. Nadie dijo nada. Y él una vez más se tragó la humillación, sintiendo cómo se solidificaba en su pecho como cemento. Esa noche consideró seriamente hacer las maletas. Volver a Dakar. Fracasado, sí, pero al menos íntegro. Habló con su madre por videollamada. Intentó sonar alegre, pero ella, con su intuición milenaria, percibió su angustia. Malik, hijo mío, le dijo, el león no demuestra su fuerza rugiendo todo el tiempo, sino cuando elige el momento exacto para saltar. Conoce tu valor y elige tu momento. Las palabras de su madre se quedaron con él. No iba a huir, pero tampoco iba a seguir siendo una víctima silenciosa. Tenía que encontrar su momento. Tenía que saltar. El día de la presentación final llegó como una tormenta inevitable. El auditorio del Colegio de Arquitectos estaba abarrotado. Políticos, empresarios, críticos, toda la élite de Barcelona estaba allí. Malik se sentó en la tercera fila, junto a Lucía,
sintiéndose como un extra en su propia película. Llevaba una memoria USB en el bolsillo, con su versión pura del proyecto. No sabía si se atrevería a usarla, pero le daba una extraña sensación de poder. Don Alejandro Valdés subió al escenario bajo una ovación. Irradiaba confianza. Su presentación fue impecable, imágenes espectaculares, un discurso elocuente sobre sostenibilidad, comunidad, futuro. Hablaba de la filosofía del diseño, usando frases que Malik había escrito en sus notas personales. Cada palabra era una pequeña traición. Malik apretó los puños, su corazón martilleando contra sus costillas. Lucía le apretó suavemente el brazo. «Respira», susurró. Valdés se acercó al punto culminante, describiendo la innovadora piel bioclimática, el corazón del diseño de Malik. Y fue entonces, mientras Valdés sonreía al jurado, disfrutando de los aplausos anticipados, que Malik sintió que algo cambiaba dentro de él. El miedo no se fue, pero se hizo más pequeño, eclipsado por la imagen de su madre, por las noches en vela, por la certeza absoluta de que ese edificio era suyo. Era su momento. Se puso de pie. El movimiento fue tan inesperado que un murmullo recorrió la sala. Valdés se detuvo, con la sonrisa congelada. «Disculpe, don Alejandro», dijo Malik, su voz sorprendentemente firme, amplificada por el micrófono que un técnico desconcertado le acercó. «Podría aportar una perspectiva técnica sobre la integración bioclimática y su conexión con los patrones de ventilación natural. Creo que hay un matiz crucial que quizás se está pasando por alto». La sala quedó en silencio, los ojos de Valdés se entrecerraron. Negarse sería sospechoso. «Por supuesto», Malik dijo con una sonrisa forzada, «siempre valoramos las aportaciones de nuestro equipo joven. Adelante». Malik subió al escenario. Por un instante el mar de caras lo abrumó, pero entonces vio los planos proyectados en la pantalla gigante. Sus planos, y el miedo se disolvió. Conectó la memoria USB al ordenador. «Gracias, don Alejandro», comenzó, dirigiéndose al jurado. «Lo que ven aquí es efectivamente un sistema revolucionario. Pero su verdadera genialidad no reside solo en la tecnología, sino en cómo emula principios ancestrales, principios que entienden que un edificio no es un objeto aislado, sino un organismo vivo que dialoga con su entorno». Y empezó a hablar, no como un asistente, sino como el creador. Explicó los cálculos, los materiales, la inspiración detrás de cada curva, de cada abertura. Su voz, al principio contenida, ganó pasión y convicción. Describió cómo la piel del edificio no solo se adaptaba al sol, sino que respiraba con los vientos de Barcelona, cómo los patios interiores no eran tribales, sino pulmones comunitarios, que fomentaban la interacción social y la ventilación cruzada. Su conocimiento era íntimo, profundo. Y entonces abrió su archivo secreto. Y esta visión, dijo, mientras sus renders más audaces, más orgánicos, aparecían en pantalla, nos lleva a su conclusión lógica. Un edificio que no solo es sostenible, sino también sanador. Un edificio que honra tanto a Gaudí como a la sabiduría de la tierra. Un edificio que respira con el alma de esta ciudad. Y yo sé cómo respira. No hubo acusaciones directas. No hubo dramatismo. Solo la verdad, expuesta con una calma y una autoridad que eran irrefutables. Valdés, de pie a un lado, parecía haberse encogido. Intentó intervenir, añadir algo, pero sus palabras sonaron huecas, forzadas. La audiencia, y lo más importante, el jurado, observaban a Malik, absortos. El carisma de Valdés se había evaporado, reemplazado por la autenticidad cruda y poderosa del joven arquitecto senegalés. Cuando Malik terminó, un silencio espeso llenó la sala. Luego, tímidamente al principio, y luego con más fuerza, comenzaron los aplausos. No eran para Valdés. Eran para él. El jurado anunció que necesitaba más tiempo y aclaraciones, una forma diplomática de decir que el juego había cambiado. La noticia corrió como la pólvora. En los círculos arquitectónicos de Barcelona nadie hablaba del proyecto de Valdés, sino del joven africano que lo había eclipsado. En la oficina, al día siguiente, el ambiente era glacial. Valdés encerrado en su despacho, evitando la mirada de todos. Malik caminó directamente hacia su cubículo, recogió sus cosas en una caja de cartón y se dirigió a la puerta. No necesitaba una confrontación. Había dicho todo lo que necesitaba decir en aquel escenario. Lucía lo esperaba en la puerta. Lo abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, Malik. Sabía que podías. Gracias, Lucía, por todo». Salió a la calle Diagonal. El sol de la tarde bañaba la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, Malik no se sentía pequeño ni invisible. Respiró hondo el aire barcelonés, una mezcla de mar, tráfico y tilos en flor. No tenía trabajo,
No tenía un plan claro. Tenía miedo, sí, pero era un miedo diferente. Era el miedo vibrante de la libertad. Meses después, el teléfono sonó en su pequeño estudio improvisado, un espacio alquilado con otros jóvenes creativos en Gracia. Era uno de los miembros del jurado. El Centro Cultural Sostenible había quedado en suspenso tras el escándalo velado, pero él tenía otro proyecto en mente, un centro comunitario en un barrio desfavorecido, y quería que Malik lo diseñara. Malik colgó el teléfono con el corazón latiendo con fuerza, pero esta vez era un latido de esperanza. Se acercó a la ventana. Barcelona se extendía ante él, ya no como una mentira transparente, sino como un lienzo en blanco. Abrió su cuaderno de bocetos. Sus manos firmes y seguras comenzaron a dibujar. El león había saltado y estaba listo para construir su propio futuro.